En este vídeo quiero hablar del descubrimiento que llevó a Aspect, Clauser y Zeilinger hasta la obtención del Premio Nobel de Física de 2022, el test de Bell. Para ello, tenemos que remontarnos hasta el año 1935, cuando tres grandes científicos publicaron un artículo que pasaría a la historia de la física. Se trata de Einstein, Podolsky y Rosen, quienes crearon el argumento EPR, donde decían que la física cuántica no podía ser completa. ¿Pero qué significa eso? En su paper original, ellos lo definen de la siguiente forma. Para que una teoría sea completa, es necesario que cada elemento de la realidad física tenga su homólogo en la teoría física, es decir, que esté descrito por esta. Ellos se dan cuenta también que intentar definir la realidad es un trabajo que los filósofos llevan miles de años intentando desentrañar, por lo que simplemente nos dejan con un criterio a sus ojos suficientemente plausible, según el cual, si sin perturbar un sistema a ningún nivel podemos predecir con total certeza el valor de una cantidad física, entonces existe un elemento de la realidad física que corresponde a esa cantidad física. Una de las leyes de la teoría cuántica nos dice que los valores no están predeterminados, sino que las cantidades que observamos se rigen por unas leyes probabilísticas. En el ejemplo en pantalla vemos que la posición de una partícula no está unívocamente definida, sino que existe una cierta probabilidad de que ésta se encuentre en un sitio o en otro. Solamente después de la medida, estas características colapsan en uno de sus posibles valores. A partir de ese momento, los observables como la posición sí que están definidos, es decir, la probabilidad de encontrar la partícula en el mismo sitio que hemos medido es igual a 1. Así pues, los grandes defensores de la física cuántica del momento, como Bohr o Heisenberg, defendían que las distintas características de los sistemas no tenían una realidad física hasta que se producía la medida, ya que solamente en ese momento podías asegurar con total certeza su valor. Pero para ellos esto no implicaba para nada que la teoría fuera incompleta. Argumentaban que aunque pudiera parecer contraintuitivo, una partícula podía perfectamente no tener una posición definida hasta que alguien decidiera medirla. Por lo tanto, hasta ese momento la posición de la partícula no sería un elemento de la realidad física. Sin embargo, Einstein y sus compañeros idearon un experimento mental que ponía en un aprieto a los cuánticos. Para ello, Einstein recurrió a su creación predilecta, la relatividad. En primer lugar, se dieron cuenta de un fenómeno que más tarde se acuñaría entrelazamiento cuántico. Para ilustrar este concepto hablaremos del color de las partículas, aunque para ser rigurosos deberíamos hablar de otras propiedades como la posición o el momento. El caso es que la física cuántica permitía que si tenemos dos partículas, con un medio de probabilidad ambas fueran de color rojo y con otro medio ambas fueran de color azul. Para abreviar y visualizarlo mejor, pintaremos de color lila las dos partículas cuando todavía no las hemos medido, es decir, cuando todavía no sabemos el color de ninguna de ellas. Este es un estado perfectamente válido para la mecánica cuántica y a priori no tiene nada de extraño. Ahora imaginemos que estas dos partículas no están juntas, sino que están separadas tan y tan lejos que ni siquiera un fotón es capaz de viajar de una partícula a la otra en el tiempo que dura el experimento. Ahora nos colocamos junto a la primera partícula, de modo que perdemos de vista la segunda. Entonces medimos su color. Imaginemos que nos encontramos con una partícula azul. Lo sorprendente es que eso implica que la segunda partícula, respecto a la que estamos demasiado lejos como para que nada que hagamos pueda afectarle, será también azul. En otras palabras, sabemos con total certeza cuál será el color que obtendremos al medirla. Recordad que las dos posibilidades que teníamos desde el principio es que ambas fueran rojas o bien que ambas fueran azules. Según las definiciones del inicio, eso significa que esa cantidad corresponde a un elemento de realidad, ya que hemos podido predecir su valor con total certeza. Estas dos partículas estaban separadas lo suficiente como para que cualquier interacción debido a la primera medida sea descartada por el propio principio de la relatividad especial. Nada puede viajar más rápido que la luz. Por lo tanto, las propiedades de las partículas, el color en nuestro ejemplo, debía estar definido antes de que realizáramos las observaciones. Con esto, Einstein, Podolsky y Rosen justificaban que las probabilidades cuánticas no eran algo intrínseco de la naturaleza, sino simplemente fruto de nuestro desconocimiento, un espejismo similar a lo que ocurre en mecánica estadística, donde la inmensa cantidad de variables nos obliga a usar la probabilidad como herramienta, aunque los fenómenos sean a nivel fundamental determinísticos. La respuesta de Bohr poco después no fue del todo satisfactoria, y aunque la física cuántica continuaba describiendo los experimentos de manera muy precisa, el argumento EPR era una cuestión que molestaba profundamente a sus defensores. Incluso en 1951, el físico David Bohm formalizó de una manera más matemática el concepto que Einstein, Podolsky y Rosen pusieron sobre la mesa. Básicamente razonó que si realmente las distintas características de los sistemas estaban predeterminadas antes de producir una medida y las probabilidades que predice la mecánica cuántica no son más que una apariencia, fruto de nuestras limitaciones como humanos, eso significa que debe haber una especie de variables ocultas, inaccesibles para nosotros, que dictan el comportamiento de cada experimento. Citando a Bohm,
Las probabilidades de la mecánica cuántica son simplemente, como sus homólogas en mecánica estadística clásica, una necesidad práctica y no una manifestación de una inherente indeterminación completa en las propiedades de la materia a nivel cuántico. En su paper, Bohm ataca distintos escenarios, cuya explicación radica en la física cuántica y consigue explicarlos con su modelo de variables ocultas, obteniendo las mismas predicciones. Aunque no se podía negar la consistencia de la mecánica cuántica con respecto a los resultados experimentales, las variables ocultas abrían la puerta a nuevas teorías que parecían ser también igual de consistentes, pero cuya interpretación era más intuitiva y por lo tanto más sólida y agradable, ya que desaparecían las inconsistencias con la relatividad. Sin embargo, lo que realmente se necesitaba era un experimento donde las dos teorías difirieran, para así poder comprobar cuál de las respuestas escondía el santo grial de la naturaleza. Para ello tuvimos que esperar hasta 1964, cuando John Bell propuso sus famosas desigualdades. Bell fue capaz de diseñar un escenario teórico donde las predicciones cuánticas diferían de las que ofrecían las variables ocultas. Aquí adoptaremos una versión simplificada, mucho más cercana a lo que publicaron años después Clauser, Horn, Shimony y Holt, en las ahora conocidas desigualdades CH-SH, que no son más que nuevas versiones de las desigualdades de Bell más prácticas a nivel experimental. Y sí, ese Clauser es el mismo que ganó el premio Nobel en 2022. Vamos a ver en qué consisten estas desigualdades de Bell con un ejemplo. Empezamos con nuestras dos partículas, llamémoslas A y B. Haremos dos medidas para la partícula A y dos medidas distintas para la partícula B. En nuestra ilustración anterior, una medida correspondía a la pregunta ¿eres de color rojo o de color azul? Y asignaríamos el valor +1 para una de las respuestas y el valor -1 para la otra. Es importante que cada una de las medidas tenga solamente dos resultados posibles, y asignamos +1 a uno de ellos y -1 para el otro. Ahora debemos tener en cuenta que según el modelo de variables ocultas, las respuestas a las preguntas están predeterminadas desde incluso antes de la medida. Denominaremos a las respuestas de cada pregunta con la misma letra, pero en minúscula. Lo que Bell propuso es calcular la siguiente cantidad: A0 por B0 más A0 por B1 más A1 por B0 menos A1 por B1. Esto lo podemos reordenar sacando factor común. Y ahora tenemos dos posibilidades. O bien B0 es igual a B1, es decir, ambos son iguales a 1 o ambos son iguales a -1, o bien B0 es igual a menos B1, es decir, B0 es igual a 1 y B1 igual a -1, o al revés. Sustituyendo en cada caso, obtendremos que esta expresión solamente puede valer más o menos 2. En realidad, esa cantidad, a la que llamaremos CH-SH, debería ser el promedio después de realizar el experimento varias veces. Hacer el promedio hará que el resultado se balancee entre estos dos valores, pero nunca los va a poder sobrepasar, con lo cual obtendremos que esta cantidad, bajo la suposición de la existencia de variables ocultas, siempre se encontrará entre -2 y 2. Para el caso cuántico debemos escoger unas medidas muy concretas y poner nuestro sistema en un estado equivalente al que vimos con las partículas que tenían un medio de probabilidad de ser ambas rojas y un medio de probabilidad de ser ambas azules. El cálculo no lo voy a realizar explícitamente, porque aunque no es complicado, es necesario conocer la notación cuántica para entender el procedimiento. Básicamente, lo que resulta al final de todo es que cada uno de los 4 valores esperados vale 1 partido por raíz de 2. Por lo tanto, la cantidad CH-SH acaba valiendo 2 por raíz de 2, lo cual es un número mayor que 2, algo que, como ya hemos visto, es incompatible con un modelo de variables ocultas. Así pues, hay dos opciones. Si la cuántica es correcta, al realizar el test de Bell podríamos llegar a obtener un valor superior a 2. Mientras que si el modelo de variables ocultas es correcto, nunca obtendremos un valor superior a 2. El test de Bell permitió demostrar que la cuántica era la interpretación correcta, es decir, que las propiedades como la posición o el momento realmente no estaban definidas antes de que las midieras, y que las probabilidades eran algo inevitable. Aunque fuéramos un dios con conocimiento infinito, seguirían existiendo. Y así llegamos hasta el Premio Nobel de Física de este año pasado. Clauser, Aspect y Zeilinger ganaron por realizar experimentos con fotones entrelazados, obteniendo resultados en línea con la mecánica cuántica, que un modelo de variables ocultas sería incapaz de reproducir, recreando experimentalmente el teórico test de Bell.